Imagina que estás sentado frente a tu ordenador. No tienes cámara. No tienes actores. No tienes focos ni micrófonos. Solo una idea. Escribes una frase. Un hombre camina bajo la lluvia en una ciudad futurista, iluminada por neons, cámara al hombro, ambiente melancólico. Pulsas Enter. Y, unos segundos después, ante tus ojos aparece una escena que parece salida de una superproducción. La cámara se mueve con naturalidad. La lluvia cae con realismo. Las luces se reflejan en el asfalto mojado. El sonido encaja. La atmósfera es creíble. Y entonces lo entiendes. No has editado un vídeo. Lo has creado desde cero. Esto es Seedance 2.0. Para entender por qué esta tecnología puede cambiarlo todo, hay que remontarse unos años atrás, al momento en que el vídeo comenzó a seguir el mismo camino que antes habían recorrido la fotografía, la música y el texto. Primero fue la imagen estática, luego el audio, después el lenguaje, y finalmente, el vídeo, el medio más complejo de todos. Durante décadas, crear vídeo fue un proceso físico, caro y lento. Había que construir escenarios, contratar equipos, coordinar actores, mover cámaras. Cada segundo en pantalla tenía un coste real. Pero en algún lugar dentro de ByteDance, la empresa que creó TikTok, un equipo trabajaba en una idea radical: convertir el vídeo en algo que se pudiera generar como quien escribe una frase. Ese proyecto se llamó Seedance. La primera versión fue un experimento prometedor. Podía generar clips cortos a partir de texto, pero todavía tenía limitaciones. Los movimientos no siempre eran coherentes. Los detalles fallaban. Era una demostración de lo que estaba por venir, pero aún no era el punto de inflexión. Ese punto de inflexión llegó con Seedance 2.0. La diferencia no está solo en la calidad, sino en la sensación. Por primera vez, los vídeos generados no parecen simples animaciones. Parecen escenas. Escenas dirigidas. Escenas pensadas. Escenas vividas. La cámara respeta el lenguaje cinematográfico. La iluminación responde al entorno. El sonido acompaña a la imagen. Y todo nace de algo tan intangible como una instrucción escrita. Este salto no es casual. ByteDance no es solo una empresa tecnológica. Es la compañía que domina la distribución global de vídeo corto. Entiende cómo se consume el contenido. Entiende que retiene la atención. Y ahora quiere dominar también cómo se crea. El movimiento es estratégico. Si puedes generar vídeo dentro del mismo ecosistema en el que lo publicas, eliminas la barrera entre idea y resultado. Y eso cambia las reglas. Durante más de un siglo, el cine ha sido una industria de infraestructura. Cámaras, equipos, estudios, actores, técnicos. Seedance introduce un nuevo paradigma: el cine como proceso computacional. No significa que desaparezcan los rodajes, pero sí que dejan de ser el único camino. A partir de ahora, un director puede probar una escena antes de rodarla. Puede experimentar con ángulos imposibles. Puede visualizar ideas que antes solo existían en su mente. La preproducción se convierte en creación. Y la creación en iteración. En el mundo del videoclip, el impacto puede ser aún más inmediato. Durante décadas, los videoclips han sido el campo de pruebas de la innovación visual. Ahora, cualquier artista puede generar mundos enteros sin salir de su estudio. Escenarios surrealistas, transformaciones físicas, narrativas visuales complejas. El límite deja de ser el presupuesto y pasa a ser la imaginación. Pero donde la transformación será más profunda es en el arte digital y el 3D. Durante años, herramientas como Blender han permitido construir universos desde cero. Pero ese proceso requiere tiempo, conocimiento técnico y paciencia. Seedance introduce otra lógica. No reemplaza el 3D, pero lo rodea. Lo complementa. El artista ya no solo modela, también dirige, también describe, también colabora con una inteligencia que traduce ideas en imágenes en movimiento. Sin embargo, el verdadero epicentro del terremoto está en Hollywood. Porque el cine no es solo tecnología, es identidad. Son rostros, son voces, son presencias. Y Seedance introduce una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando una presencia puede ser generada? Los actores no venden solo su interpretación. Venden su imagen, su esencia, su reconocimiento.
Si esa esencia puede ser recreada, el concepto mismo de actuación cambia. La imagen se convierte en un activo digital. Algo que puede licenciarse, protegerse o perderse. Los directores también enfrentan una transformación. Durante generaciones, su poder residía en la capacidad de coordinar lo físico. Ahora, su herramienta principal puede ser el lenguaje. La capacidad de describir una escena con precisión. De pensar como un narrador puro. Y luego está el público. El espectador siempre ha confiado en lo que ve. Pero cuando cualquier imagen puede ser generada, esa confianza se vuelve frágil. La línea entre lo real y lo creado se difumina. La pregunta ya no será cómo se rodó esto, sino se rodó realmente. Pero junto al riesgo, aparece una oportunidad. Por primera vez en la historia, el lenguaje del cine deja de ser exclusivo. Ya no pertenece solo a estudios y productoras. Pertenece a cualquiera con una idea. Seedance 2.0 no es el final del cine. Es el final de una era del cine. Una era en la que crear imágenes en movimiento requería cámaras. Y el comienzo de otra. Una en la que basta con imaginar.